Antes de empezar en nuestra lectura, nada más de una vez vamos a leer el pasaje de hoy y luego me va a acompañar acá arriba Todd para empezar el sermón. Así que si tienen sus Biblias, por favor, abren el libro de Juan, capítulo 14, y vamos a estar en versículos 1 a 14, por favor. Juan 14, 1 a 14. Y así dice: No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Versículo 5. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos el Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo: Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él les hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y para terminar aquí el versículo 13. Y todo lo que piden en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Amén. Hay que orar. Padre Dios, te amamos, Señor. Damos gracias por este día. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, tus bendiciones, Dios. Te pedimos que estés hoy en este salón aquí con nosotros, apoyándonos, Dios, con tu Espíritu, abriendo nuestras mentes, nuestro corazón para recibir lo que tú tienes hoy para nosotros. A ti te damos toda la gloria y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. At this time, the kids that are 2 and under can go with Miss Carrie and with Dorothy. Bueno, a este tiempo los niños que tengan 2 años y menos pueden ir arriba con Carrie y Dorothy, si gustarían. Well, good morning again, church. Buenos días, iglesia. Thank you, Luis, for reading our text this morning. Me da gracias por leer el texto esta mañana. We officially moved to chapter 14. Hemos pasado oficialmente al capítulo 14. And I got to tell you, church, Y tengo que decirles, iglesia, this text was greatly encouraging to me. que este texto me ha resultado muy animador. It always is, right? Y siempre lo es, ¿verdad? God's word never returns void. La palabra de Dios nunca vuelve. It's alive and active. Está viva y activa. It teaches us, rebukes us, Nos enseña y nos reprende. corrects us, trains us in righteousness. Nos corrige, nos entrena en la justicia. We're equipped by it, Nos equipa, encouraged by it. nos anima. Gives us peace, power. Nos da paz y poder. And whether our emotions tell us so or not, Y lo digan nuestras emociones o no, it is true every time we interact with God's word. es cierto cada vez que interactuamos con la palabra de Dios. Now, with that being said, Ahora, dicho esto, this week was especially encouraging to me. esta semana fue especialmente animadora para mí. This is a passage that many of you may be familiar with. Este es un pasaje que con muchos de ustedes tal vez puedan estar familiarizados. It's the second to last of the I am statements.
Es la penúltima de las declaraciones yo soy. Most people read this passage and focus primarily on verse 6. La mayoría de la gente lee este pasaje y se centra principalmente en el versículo 6. When Jesus says, I am the way, the truth, and the life. Y es cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No one comes to the Father except through me. Nadie viene al Padre sino por mí. This verse is powerful, Y este versículo es poderoso and we are going to talk about it. y vamos a hablar de él. When I was preparing for this text, Pero cuando me estaba preparando para este texto, I opened a commentary by a pastor named John MacArthur, abrí un comentario del pastor John MacArthur. who for those of you who don't know is an American pastor, Y para aquellos que no lo conozcan, él es un pastor estadounidense, a modern day hero of the faith, un héroe moderno de la fe. and he died actually a couple weeks ago. Y falleció hace un par de semanas. But the title of his commentary on this text Pero el título de su comentario sobre este texto was Comfort for Troubled Hearts. era Consuelo para los corazones turbados. And when I first read it, I thought I was on the wrong chapter, Y cuando yo lo leí, pensé que estaba en el capítulo equivocado, because I could have read this chapter many times, porque podría haber leído este pasaje muchas veces. and I'm not sure I would have said that the main message of this passage Y no estoy seguro de haber dicho nunca que el mensaje principal de este pasaje is comforting the troubled. es consolar a los turbados. But as I look back to the prior chapter, Pero cuando miré hacia atrás al capítulo anterior prayed through the text, y oré profundamente sobre este texto, it became obvious that this is a passage about being comforted. se hizo evidente que este es un pasaje sobre ser consolado. Think about chapter 13, for example. Piensa en el capítulo 13, por ejemplo. Jesus washed the disciples' feet. Leímos que Jesús lavó los pies de los discípulos, He taught them about service. les enseñó sobre el servicio, He taught them to stick together, les enseñó a permanecer unidos, to love one another, a amarse los unos a los otros, because many are going to attack the faith porque muchos iban a atacar la fe and even deny it, y hasta negarla. even Peter. Incluso Pedro He called out Judas as being a false disciple, llamó a Judas falso discípulo and they didn't quite understand everything that Jesus was saying, y ellos no entendían de todo lo que Jesús estaba hablando, but they did understand that he was preparing them for his departure, pero sí entendían que Él los estaba preparando para su partida and not in an easy way. y no de una forma fácil, Not everything's going to be great and easy, take care, que no todo va a ser maravilloso y fácil, cuídense, but instead be ready for what's to come. sino más bien decía, prepárense para lo que está por venir. And we'll continue to see Jesus do this throughout the rest of the book of John. Y seguiremos viendo a Jesús hacer esto a lo largo del resto del texto. He prepares them for difficulty for what's to come, Él los prepara para las dificultades que están por venir, but then he comforts them and points them back to himself. pero luego los consuela y los remite a sí mismo. And this is really the first of the texts like this we're going to see. Y este es realmente el primero de los textos de este tipo que veremos. And the first verse of our text prepares us well. Y creo que el primer versículo de nuestro texto nos prepara bien. It says, "Let not your hearts be troubled. Jesús dice, no se turbe su corazón, Don't be discouraged. no se desanimen, Be encouraged. tengan ánimo, Take comfort in God. encuentren consuelo en Dios. You may not understand everything that's happening, Puede que no entiendan todo lo que está pasando, but you can trust in it. pero pueden confiar en Él Find your comfort in Him." y encontrar consuelo en Él. In church, this is an important text. Y iglesia, este es un texto muy importante. Without texts like this one, Sin textos como este, we might be tempted to will our way through difficulties, podríamos sentir la tentación de salir adelante por nuestra cuenta en las dificultades, to tough it out when trials come, a aguantar cuando provienen las pruebas, to be miserable through sufferings. a ser miserables a través de los sufrimientos. But this is not the life of a believer. Pero esta no es la vida de un creyente. Yes, those things will come, Pero esta no es la vida, sí, esas cosas vendrán, because when we are made new in Christ, porque cuando somos hechos nuevos en Cristo, we're living in a foreign land among hostile people. estamos viviendo en una tierra extranjera entre gente hostil, It's going to be difficult. va a ser difícil.
But even so, there's joy and comfort in Christ. Pero aún sí hay gozo y consuelo en Cristo. We don't have to wait for it. Y no tenemos que esperar por ello. It can and should be experienced in this life. Puede y debe ser experimentado en esta vida. The last few weeks, we talked about marks of a believer. En las últimas semanas hemos hablado de las marcas del creyente. Believers ought to be servant-hearted. Los creyentes deben tener un corazón servicial. Jesus taught that as he washed the disciples' feet. Jesús los enseñó eso cuando lavó los pies de los discípulos. Believers ought to love one another. Los creyentes deben amarse los unos a los otros. That is the new command that Christ gave. Ese es el nuevo mandamiento que Cristo nos dio. And then this week, we see that we ought to have peace, Y esta semana vemos que debemos tener paz, supernatural comfort in Christ. un consuelo sobrenatural en Cristo. And so what we're going to do Así que lo que vamos a hacer is move slowly through our text es avanzar poco a poco por nuestro texto and look at 5 points in Jesus' teaching that we can rest in. y mirar 5 puntos de la enseñanza de Jesús en los que podemos descansar. That ought to give us tremendous comfort. Eso debería darnos un consuelo tremendo. Everyone following me so far? Todos están conmigo esta mañana. Bien. Good. Let's start with the first, Bueno, vamos a empezar con el primero. which we see in verse 1. Lo vemos en el versículo 1. Jesus gives a gentle command. Jesús da una orden amable, Let not your hearts be troubled. que no se turbe su corazón. Believe in God. Crean en Dios, Believe also in me. crean también en mí. Our first point is this. Nuestro primer punto es este. There's comfort in Christ's presence. Hay consuelo en la presencia de Cristo. These words that Jesus shares, Estas palabras que Jesús comparte not meant as a surface level or optional encouragement. no son superficiales ni a un ánimo opcional. Jesus isn't telling his disciples to cheer up or stay positive. Jesús no solo le está diciendo a sus discípulos que se animen o que mantengan una actitud positiva, He's offering something deeper. les está ofreciendo algo más profundo. At the heart of his words is a call to relationship. En el corazón de sus palabras hay un llamado a una relación, Not just in God the Father, no solo con Dios Padre, but in Jesus himself. sino con Jesús mismo. Believe in God, he says. Crean en Dios, dice, Believe also in me. crean también en mí. This is what we've been seeing all throughout John's Gospel. Eso es lo que hemos estado viendo a lo largo de todo el Evangelio de Juan. He's not putting himself alongside God. No se está poniendo a sí mismo al lado de Dios, He's affirming that he is one with the Father. está afirmando que es uno con el Padre. The same faith that the disciples placed in the God of Israel La misma fe que los discípulos pusieron en el Dios de Israel, is now to be placed in Christ. ahora debe ponerse en Cristo. Jesus is God in the flesh. Jesús es Dios encarnado. And that truth alone offers immediate comfort. Esa verdad por sí sola ofrece consuelo inmediato. Remember again, Recuerden, otra vez, Jesus just revealed that one of them will betray him. Jesús acaba de revelar que uno de ellos lo traicionará. Peter is told that he will deny Jesus 3 times. A Pedro se le dice que negará a Jesús 3 veces. Jesus has announced that he's going away. Jesús ha anunciado que se va a marchar. And these men have followed him closely for years. Estos hombres lo han seguido de cerca durante años. He's been their teacher, Él ha sido su maestro, their friend, su amigo, their shepherd, su pastor, and now they're slowly starting to realize y ahora poco a poco empiezan a darse cuenta that something painful is about to happen. de que algo doloroso está a punto de suceder. And they don't know the full picture yet, Aún no conocen todos los detalles, but they feel the weight of uncertainty. pero sienten el peso de la inseguridad. And in that moment, Jesus offers himself. Y en ese momento Jesús se ofrece a sí mismo. Not a plan, No un plan, not an answer, no una respuesta, simply himself. simplemente a sí mismo. Believe in me. Crean en mí. So often when we go through difficulty or fear, Muchas veces cuando pasamos por dificultades o temores, our minds immediately race toward trying to figure out solutions. nuestra mente se apresura inmediatamente a tratar de encontrar
soluciones. We want explanations. Queremos explicaciones, We want control. queremos control, But Jesus knows that what his followers need most pero Jesús sabe que lo que más necesitan sus seguidores is not more information. no es más información, They need his presence. sino su presencia. His nearness is the answer to their fear. Su cercanía es la respuesta a su temor. He doesn't start by explaining to them what heaven will be like Él no comienza explicando cómo será el cielo or how the Holy Spirit will come. o cómo vendrá el Espíritu. He begins by pointing them to who he is. Él comienza enseñándoles quién es Él. Let not your hearts be troubled. No se turben sus corazones. Believe in me. Crean en mí. This is consistent with how God has always comforted his people. Esto es consistente con la forma en que Dios siempre ha consolado a su pueblo. In Exodus chapter 33, verse 14, En Éxodo capítulo 33, versículo 14, when Moses was leading Israel through the wilderness cuando Moisés estaba guiando a Israel a través del desierto and facing uncertainty, y enfrentándose a la inseguridad, the Lord said to him, el Señor le dijo, "My presence will go with you, mi presencia irá contigo and I will give you rest." y yo te daré descanso. Moses didn't know what the next step would look like. Moisés no sabía cómo sería el siguiente paso. He didn't know how Israel would survive the wilderness. No sabía cómo sobreviviría Israel en el desierto. But God didn't give Moses all the details. Pero Dios no le dio a Moisés todos los detalles. He gave Moses himself, Le dio a Moisés a sí mismo. and that was enough. Eso fue suficiente. In fact, Moses responds by saying this, Y de hecho Moisés responde diciendo, "If your presence will not go with me, si tu presencia no va con nosotros, do not bring us up from here." no nos hagas salir de aquí. That right there is supreme comfort. Eso es un consuelo supremo, iglesia. Recognizing that God's presence Reconocer que la presencia de Dios is better than any earthly comfort or certainty. es mejor que cualquier consuelo o certeza terrenal. And Jesus now is the fulfillment of that promise. Y Jesús es el cumplimiento de esa promesa. He is the very presence of God come down to dwell among us. Él es la presencia misma de Dios que ha venido a residir entre nosotros. And even though Jesus will soon go to the cross, Y aunque Jesús pronto irá a la cruz, raised from the grave, resucitará de la tumba and ascend to the Father, y ascenderá al Padre, his promise remains. su promesa permanece. His presence won't ever be taken away. Su presencia nunca se quitará. He'll send the Holy Spirit, which we'll talk about next week. Él enviará al Espíritu Santo, de cual hablaremos la próxima semana. And on top of that, Y además de eso, he'll remain our high priest in heaven, Él seguirá siendo su sumo sacerdote en el cielo, always interceding for us, which we'll talk more about in chapter 17. intercediendo siempre por nosotros, de lo cual hablaremos más en Juan capítulo 17. So in other words, En otras palabras, his nearness is not temporary. su cercanía no es temporal. His presence won't leave us. Su presencia no nos abandonará. For those who belong to him, it's forever. Para aquellos que le pertenecen, es para siempre. And this truth is so important for us today Y esta verdad, iglesia, es muy importante para nosotros hoy en día, because we don't get to see Jesus' physical presence porque nosotros no podemos ver la presencia física de Jesús, the way the disciples did in that moment. de la forma en que la vieron los discípulos en ese momento. But his presence is still real Pero su presencia sigue siendo real and it is still powerful. y sigue siendo poderosa. The same comfort he offered his disciples El mismo consuelo que Él ofreció a sus discípulos is available to us. está disponible para nosotros. And so when you're struggling, Así que cuando están luchando, when you're facing loss or uncertainty cuando te enfrentas a una pérdida o a la inseguridad, or fear or weakness tal vez el miedo o la debilidad or whatever else, o cualquier otra cosa, there's comfort in the presence of Jesus. hay consuelo en la presencia de Jesús. This doesn't always mean the hard circumstances are going to go away. Y esto no siempre significa que las circunstancias difíciles simplemente vayan a desaparecer. The disciples were still about to face suffering. Los discípulos aún estaban a punto de enfrentarse al sufrimiento. Jesus was still going to be crucified. Jesús aún iba a ser crucificado.
but their hearts could be comforted because Christ was with them. Pero sus corazones podían estar consolados porque Cristo estaba con ellos. His presence anchored them. Su presencia los anclaba. For us, that means we don't have to wait for heaven Y para nosotros eso significa que no tenemos que esperar al cielo to begin experiencing the peace of God. para comenzar a experimentar la paz de Dios. Because Jesus is with us now, Porque Jesús está con nosotros ahora. we can know His comfort in the present. Podemos conocer su consuelo en la presente. And so the life of the believer doesn't have to be defined by fear or anxiety or striving. Así que la vida del creyente no se define por el miedo, la ansiedad o el esfuerzo. It's defined by a settled peace Se define por la paz estable that comes from knowing Christ. que proviene de conocer a Cristo. If you are in Him, Si estás en Él, then He is with you. entonces Él está contigo. And if Christ is with you, Y si Cristo está contigo, you have everything you need. tienes todo lo que necesitas. So Jesus begins here, Así que Jesús comienza aquí, not by giving the disciples a mission, no dando a los discípulos una misión, but by reminding them of who He is. sino recordándoles quién es Él. And this is where the comfort begins, Y aquí es donde comienza el consuelo, with Christ's presence. con la presencia de Cristo. He is God, Él es Dios, He is near, Él está cerca and He is enough. y Él es suficiente. In verses 2 and 3, Jesus says this: En los versículos 2 y 3 Jesús dice, In my Father's house are many rooms. en la casa de mi Padre hay muchas moradas. If it were not so, Si no fuera así, would I have told you that I go to prepare a place for you? se lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para ustedes. And if I go and prepare a place for you, Y si me voy y les preparo un lugar, I will come again and take you to myself, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, that where I am, you may be also. para que donde yo esté, allí estén ustedes también. With these words, Jesus gives us a second reason not to be troubled. Con estas palabras nos da una segunda razón por no estar turbados. There is comfort in the works of Christ. Hay consuelo en las obras de Cristo. But we must understand what Jesus means Pero debemos entender lo que Jesús quiere decir. when He says, I go to prepare a place for you. Cuando Él dice, voy a preparar un lugar para ustedes. He's not saying heaven needs remodeling or fixed up. Él no está diciendo que el cielo necesita remodelación o reparación. Heaven's already perfect. El cielo ya es perfecto. What needs preparing is our way in. Lo que hay que preparar es nuestra forma de entrar en Él. And that preparation will cost Him everything. Y esa preparación le costará todo. Jesus is about to go to the cross. Jesús está a punto de ir a la cruz. That's where He's going. Y ahí es donde va. He will suffer. Va a sufrir, He will die. va a morir, He will rise from the grave. va a resucitar de la tumba And He will ascend into heaven. y va a ascender al cielo. And He does this for you and I. Y lo hace por ti y por mí. This is what is meant by preparation. Esto es lo que significa preparación. Christ's redeeming work on the cross. La obra redentora de Cristo en la cruz. Church, we could never make a way to the Father on our own. Iglesia, nunca podríamos llegar al Padre por nuestra cuenta. Sin blocks the way. El pecado bloquea el camino. There's no work or preparation that we must do, No hay ninguna obra ni preparación que debemos hacer nosotros, or even could do, ni que podamos hacer. but Jesus makes possible the way. Pero Jesús hace posible He el takes our camino. sin, Él toma nuestro pecado, bears our punishment, lleva nuestro castigo and gives us His righteousness. y nos da su justicia. This is the only reason that we can one day dwell in the Father's house. Esa es la única razón por lo que algún día podremos residir en la casa del Padre. And this should give us tremendous comfort Y esto debería darnos un gran consuelo, that there's no work we must do in order to earn salvation. de que no hay ninguna obra que debemos hacer para ganar la salvación. We simply rest in the work of the Father. Simplemente descansamos en la obra del Padre. And we rest too in His future work. Y también descansamos en su obra en el futuro. Our scripture tells us that one day Las Escrituras nos dicen que un día He will do one more great work. Él hará un gran
obra más, He o will- una gran obra más, perdón. He will return. Él regresará He says, I will come again and take you to myself. y Él dice, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. His return will be final and glorious. Su regreso será definitivo y glorioso. He will judge those who rejected him, Él juzgará a aquellos que lo rechazaron, but for his people, it'll be a homecoming. pero para su pueblo será un regreso a casa. He will gather us to himself, Él nos reunirá para sí mismo and we will be with him forever y estaremos con Él para siempre, as one new people. como un nuevo pueblo. An old theologian, Richard Sibbes, once wrote, Un viejo teólogo, Richard Sibbes, escribió una vez, There's more mercy in Christ than sin in us. hay más misericordia en Cristo que pecado en nosotros. Meaning that his positive and good work on the cross Esto significa que su obra positiva y buena en la cruz is greater than our sinful works, es mayor que nuestras obras pecaminosas, which are many. que son muchas. That's what the cross proves, church. Eso es lo que prueba la cruz, iglesia. Christ didn't leave us to earn a way to God, Cristo no nos dejó para que ganáramos el camino a Dios, as if that's even possible. como si eso fuera posible, He came to make the way, sino que Él vino para hacer el camino and when he comes again, y cuando vuelva, he won't forget a single one of his people, no se olvidará de ninguno de los suyos, and he'll bring us to glory. nos llevará a la gloria. And so when your heart is troubled, Así que cuando tu corazón esté turbado, remember this. recuerden esto, iglesia, The work that matters most has already been done. la obra más importante ya se ha hecho. Jesus went to the cross, Jesús dio su vida en la cruz, rose again, resucitó and is coming again. y volverá. And he did it all to prepare a place for you. Y lo hizo todo para prepararte un lugar. That's our comfort in his works. Ese es nuestro consuelo en sus obras. Verses 4 through 6, Jesus says this, En los versículos 4 a 6 Jesús dice, And you know the way to where I am going. y conocen el camino a donde voy. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. Señor, si no sabemos a dónde vas, How can we know the way? ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesus said to him, Jesús le dijo, I am the way and the truth and the life. yo soy el camino, la verdad y la vida. No one comes to the Father except through me. Nadie viene al Padre sino por mí. Here Jesus gives us his sixth I am statement found in the Gospel of John. Aquí Jesús nos da su sexta declaración, yo soy, que se encuentra en el Evangelio de Juan. And in it we find our third point this morning. Y en ella encontramos nuestro tercer punto de esta mañana. There is comfort in Christ's mediation. Hay consuelo en la mediación de Cristo. Let's build on what we've seen so far. Construyemos sobre lo que hemos visto a esta hora. We've already seen that there's comfort in Jesus' presence. Ya hemos visto que hay consuelo en la presencia de Jesús. He is God with us. Él es Dios con nosotros. We've seen that there is comfort in his work, Hemos visto que hay consuelo en su obra, his death, resurrection, and promised return. su muerte, resurrección y promesa de regreso. But now we're focusing on something closely connected. Pero ahora nos enfocamos en algo muy relacionado. Not just what he's done, No solo lo que Él ha hecho, but how we receive the benefit of it. sino cómo recibimos el beneficio de ello. That's what it means for Jesus to be our mediator. Eso es lo que significa que Jesús sea nuestro mediador. Think of it this way. Piénselo de esta forma. Imagine I went through all the effort of preparing a beautiful gift. Imagínense que me tomo todo el esfuerzo de preparar un hermoso regalo. Let's say it's for Juan. Digamos que es para Juan. I spend time, money, and energy putting it together. Dedico tiempo, dinero y energía para prepararlo. But then I hand it to him, Pero luego se lo entrego. and he finds that the box is sealed shut. Y él descubre que la caja está sellada. Welded metal, Metal soldado, heavy chains, cadenas pesadas, a lock with no code. una cerradura sin código. Would that be a good gift? ¿Sería eso un buen regalo? Of course not. Por supuesto que no. All the work I put in wouldn't mean much
todo el trabajo que he hecho no significaría mucho if the person I did it for couldn't receive it. si la persona para quien lo hice no pudiera recibirlo. That's why verse 6 is so important. Y por eso es tan importante el versículo 6. Jesus doesn't just show them a way. Jesús no solo les muestra una forma, He says, I am the way. Él dice, yo soy el camino. He doesn't just teach some things that are true. No solo enseña cosas que son verdaderas, He is the truth. Él es la verdad. He doesn't just offer life. No solo ofrece vida, He is the life. Él es la vida. He's not just the one who does the saving work. No es solo el que hace la obra salvadora, He's the one through whom the saving work is received. es aquel a través del cual se recibe la obra salvadora. This verse is often criticized as being narrow. Este versículo normalmente son criticados por ser estrecho. Many people today think it's arrogant or exclusive. Muchas personas en día de hoy piensan que es arrogante o excluyente. For Christians to claim that Jesus is the only way to God. Que los cristianos digan que Jesús es el único camino a Dios. But Jesus isn't proclaiming this as a threat or a burden. Pero Jesús aquí no proclama esto como una amenaza o una carga. He shares it as a comfort. Lo comparte como un consuelo. 1 Timothy chapter 2 verse 5 puts it clearly. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 lo expresa claramente. For there is one God, Porque hay un solo Dios and there is one mediator between God and men, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, the man Christ Jesus. Cristo Jesús, hombre. And that's good news, church. Es una buena noticia eso, iglesia. We don't need to go through a priest or a prophet No necesitamos dar por medio de un sacerdote o un profeta, or a ritual or even a pastor ni un ritual, ni un pastor, or anything or anyone else. ni nada, ni nadie más. Jesus himself is the mediator. Jesús mismo es el mediador. He bridges the gap between awful, wretched sinners Él salva la distancia entre los pecadores horribles y miserables and a holy God. y un Dios santo. In him there is an unobstructed way, En Él hay una forma sin obstáculos, a clear truth, una verdadera, clara and real eternal life. y una vida real y eterna. So when Jesus says no one comes to the Father except through me, Así que cuando Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí, he's not trying to make things harder. no está tratando de hacer las cosas más difíciles. He's showing us the one and only path that actually leads to life. Nos está mostrando el único camino que realmente lleva a la vida. That we don't need to aimlessly pursue any other path this world may have to offer. Que no necesitamos seguir sin rumbo ningún otro camino que este mundo puede tratar de ofrecernos, Because they will fail. porque fracasarán. And that's not exclusion, church. Y eso no es exclusión, iglesia. It's grace. Eso es gracia. God didn't have to make a way at all, Dios no tenía que crear el camino, but he did. pero lo hizo. And he made it through his son. Y lo hizo a través de su Hijo. It would be like if someone were drowning in the ocean, Sería como si alguien se estuviera ahogando en el océano someone dives in after to save them. y alguien se sumerge para salvarlo. Could you imagine if the person said, no, Y te imaginas si la persona dijera, no, you're being exclusive by not offering me other paths to salvation. estás siendo excluyente al no ofrecerme otros caminos hacia la salvación. That would be insane. Eso sería una locura. And that's how God must hear it Y así es como Dios debe escucharlo. when people call Christ's mediation exclusive. Cuando la gente llama exclusiva la mediación de Cristo. What he intended to be received as life's great eternal comfort. Lo que Él quiso que fuera recibido como el gran consuelo eterno de la vida. People in their sin still find a way to reject it. La gente en su pecado encuentra la forma de rechazar. So what does this mean? Así que, ¿qué significa esto? That for those who are in Christ, Que para aquellos que están en Cristo, you are already on the way ya están en el camino, because he is the way. porque Él es el camino. You don't have to fear being deceived No tienen que temer ser engañados, because he is the truth. porque Él es la verdad. And you don't have to work to earn life Y no tienen que trabajar para ganarse la vida, because he is the life. porque Él es la vida.
All the comfort of salvation comes through him. Todo el consuelo de la salvación proviene de Él. He's not only the gift, Él no es solo el regalo, he is also the one who puts it in our hands Él es también quien lo pone en nuestras manos and makes sure we can receive it. y se asegura de que podamos recibirlo. There is no other way, No hay otra forma and that's good news y eso es una buena noticia, because this way is sure, porque esta forma es segura, this way is finished, esta forma está completa and this way is open to all who believe. y esta forma está abierta a todos los que creen. Verses 7 through 11 speak more to this point Los versículos 7 a 11 hablan más sobre este punto, of Jesus being our mediator, de que Jesús es nuestro mediador, being God in the flesh. de que es Dios encarnado. But if we move to verse 12, we find our fourth point. Pero si pasamos al versículo 12, encontramos nuestro cuarto punto. Verse 12 says, "Truly, truly, I say to you, El versículo 12 dice, en verdad les digo, whoever believes in me el que cree en mí, will also do the works that I do, las obras que yo hago, él las hará también, and greater works than these will he do, y aún mayores que estas hará, because I am going to the Father." porque yo voy al Padre. Again, this is a tremendous comfort, church. Hay un consuelo tremendo, iglesia, It's Christ's purpose for us. en el propósito de Cristo para nosotros. There's comfort in Christ's presence, Hay un consuelo en la presencia de Cristo, his works, en sus obras his mediation for us. y en su mediación por nosotros. And so far, what we've talked about Y hasta ahora lo que hemos hablado is comfort in salvation. es del consuelo en la salvación. Jesus came into this broken and sinful world, Jesús provino en este mundo quebradante y pecaminoso, lived the life we were unable to live vivió la vida que nosotros no pudimos vivir because of our sin, debido a nuestro pecado, paid the price of that sin on the cross, pagó el precio de ese pecado en la cruz, bearing the full wrath of God, soportando toda la ira de Dios, and he has made it possible to receive this gift y Él ha hecho posible recibir este regalo, by being the great mediator between us and God. al ser el gran mediador entre nosotros y el Padre. And in so doing, we have new life. Pero al hacerlo tenemos una nueva vida, And this new life brings with it new purpose. y esta nueva vida trae un nuevo propósito. There's great comfort in what our new life looks like. Hay un gran consuelo en cómo se ve nuestra nueva vida. One of the great discomforts of the sinful world Una de las grandes incomodidades del mundo pecaminoso is that people are searching for their purpose. es que las personas están buscando su propósito. How can I leave my mark on this world? ¿Cómo puedo dejar mi huella en este mundo? Everyone, in one way or another, Todos, de una forma u otra, longs to have purpose. anhelan tener un propósito. And there is no greater purpose Y no hay mayor propósito than the purpose that we have in Christ. que el propósito que tenemos en Cristo. This verse is very interesting. Este versículo es muy interesante. It says that those who believe in him Dice que aquellos que creen en Él will do the works that he does, harán las obras que Él hace, and even greater works than these. y incluso obras mayores que estas. Well, what does that mean? Bueno, pues ¿qué significa eso? We just talked about how the work of Jesus is the work of salvation. Acabamos de hablar de cómo la obra de Jesús es la obra de la salvación. Surely we can't do that work Sin duda, nosotros no podemos hacer esa obra, because he's the only way, the only truth, and the only life. porque Él es el único camino, la verdad y la vida. And surely we won't do Y sin duda no haremos obras mayores que esas, because there is no greater work. porque no hay obra mayor que esa. So what does Jesus mean? Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? The best way to think about La mejor forma de pensar en ello it is that when Jesus says, "Do the works that I do," es que cuando Jesús dice, harán las obras que yo hago and greater works than these, y obras mayores que estas, he isn't referring to greater in the sense of power. Él no se refiere a mayores en el sentido de poder, He's referring to greater in the sense of scope or reach. se refiere a mayores en el sentido de alcance. We can be certain of this for a couple reasons. Y podemos estar seguros de esto por un par de razones. One, there are no biblical examples Una, no hay ejemplos bíblicos of someone doing a more powerful work than Jesus. de alguien que haya hecho una obra más poderosa que Jesús. And if someone
This would directly compromise the gospel. Esto comprometería directamente el Evangelio. The central point of the gospel is that Jesus came to do for man El punto central del Evangelio es que Jesús vino a hacer por el hombre what man was not powerful enough to do himself. lo que el hombre no era lo suficientemente poderoso para hacer por sí mismo. So while we don't see greater works in terms of power, Así que, aunque no veamos obras mayores en términos de poder, we do see greater works in the sense of scope or reach. hacemos obras mayores en el sentido de alcance. Jesus never preached outside of Palestine. Jesús nunca predicó fuera de Palestina He had very little interaction with the Gentiles. y tuvo muy poca interacción con los gentiles. Yet the disciples would be given the purpose of proclaiming the work of Jesus Sin embargo, a los discípulos se les daría el propósito de proclamar la obra de Jesús to the uttermost parts of the world. hasta los fines de la tierra. This is the purpose we've been given, church. Y este es el propósito que se nos ha dado, iglesia. And what a purpose it is. ¿Y qué propósito es? Especially because it's not a purpose given without the power to do it. Especialmente porque no es un propósito dado sin el poder para cumplirlo. Not our own power, No nuestro propio poder, but the power of the Holy Spirit. sino el poder del Espíritu Santo. This will be the main point we talk about next week. Ese será el punto principal del que hablaremos la próxima semana. So we won't talk too much about it this week. Así que no hablaremos mucho sobre ella esta semana. But Acts chapter 1 verse 8 says, Pero Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. and you'll be my witnesses in Jerusalem, Y serán mis testigos en Jerusalén, and all Judea and Samaria, en toda Judea y Samaria and to the end of the earth." y hasta los confines de la tierra. We are given the greatest purpose the world has ever known, Se nos ha dado el propósito más grande que el mundo haya conocido jamás, to proclaim the goodness of God to all nations, para proclamar la bondad de Dios a todas las naciones, salvation in His name. la salvación en su nombre. We don't have to worry about failing this purpose Y no tenemos que preocuparnos por fracasar en este propósito, because we're filled with the very power that rose Jesus from the grave. porque estamos llenos del mismo poder que resucitó a Jesús. We have the Holy Spirit to empower us to do this purpose. Tenemos al Espíritu Santo para darnos poder para cumplir este propósito. So what great comfort and joy this is. Qué gran consuelo y alegría es esto. We've been given the most prestigious and honorable purpose in this world. Se nos ha dado el propósito más prestigioso y honorable de todo el mundo, And with it the assurance that we will do it. y con él la seguridad de que lo haremos, Not by our own strength, no por nuestra propia fuerza, but by the power of the Holy Spirit. sino por el poder del Espíritu Santo. This brings us to our final comfort in this passage. Esto nos lleva al consuelo final del pasaje, Found in verses 13 and 14. que se encuentra en los versículos 13 y 14. Jesus says, "Whatever you ask in my name, Jesús dice: y todo lo que pidan en mi nombre, this I will do, lo haré, that the Father may be glorified in the Son. para que el Padre sea glorificado en el Hijo. If you ask me anything in my name, Si me piden algo en mi nombre, I will do it." yo lo haré. This is a big promise. Esta es una gran promesa, iglesia. It's also the fifth comfort in our passage today. Y también es el quinto consuelo de nuestro pasaje de hoy. I like the previous verses. Ahora bien, al igual que los versículos anteriores, These verses can be misunderstood. estos versículos pueden malinterpretarse. It's easy to read them and think Jesus is simply offering a blank check. Es fácil leerlos y pensar que Jesús nos está ofreciendo un cheque en blanco, If we just say the words que si solo decimos las palabras in Jesus' name, en el nombre de Jesús, we get whatever we want. obtenemos todo lo que queremos nosotros. Health, wealth, success, comfort. Iglesia, permítame, se me fue la posición aquí en la pantalla. Bien, salud, riqueza, éxito, comunidad es lo que queremos, ¿verdad?
Siempre no es bueno el internet. Okay. It's easy to read these verses and think that Jesus is just offering a blank check. Es fácil leer y pensar que Jesús nos está ofreciendo un cheque en blanco. That if we just say the words Que si solo decimos las palabras in Jesus' name, en el nombre de Jesús, we'll get whatever we want. obtendremos todo lo que queremos. Health, wealth, success, comfort. Que se ve en la salud, riqueza, el éxito, la comodidad. Things will just go away. Que las cosas nos saldrán como queremos. But this isn't what Jesus is saying. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. His promise is not about our wants and desires being fulfilled. Su promesa no se refiere a que se cumplan nuestros deseos y anhelos. It's about God's glory being displayed through His Son. Se refiere a que la gloria de Dios se manifieste a través del Hijo. Look again at the middle of verse 13. Miren de nuevo la parte central del versículo 13. That the Father may be glorified in the Son. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. That's the purpose of the promise. Ese es el propósito de la promesa. The promise isn't that Jesus will just give us everything we ask for. La promesa no es que Jesús nos dará todo lo que pidamos. The promise is that He will give us whatever we ask in His name La promesa es que Él nos dará todo lo que pidamos en su nombre and for His glory, y para su gloria, which means according to who He is, lo cual significa de acuerdo con quién es Él, what He desires, lo que Él desea and what glorifies the Father. y lo que glorifica al Padre. That's the heart of this final comfort. Ese es el corazón de este consuelo final. And here's why this is good news. Y aquí, porque esto es una buena noticia, If we're honest, si somos honestos, we often ask for things that may feel urgent or necessary, por lo regular pedimos cosas que pueden parecer urgentes o necesarias, but may not be truly good for us, pero que tal vez no sean realmente buenas para nosotros. or may not accomplish what God wants. O tal vez no logren lo que Dios quiere, Both for our lives personally tanto para nuestras vidas personalmente and for His global purposes. y como para sus propósitos globales. But even so, Jesus tells us Pero aún así Jesús nos dice that He will never deny us anything that is for our good que nunca nos negará nada que sea para nuestro bien and for His Father's glory. y para la gloria de su Padre. That's the comfort. Ese es el consuelo. That means if we don't receive something, Eso significa que si no recibimos algo, it's not because Christ forgot no es porque Cristo se haya olvidado or didn't hear o no haya escuchado or didn't care. o no le importó. It's because of His perfect wisdom. Es porque en su perfecta sabiduría He knows it wouldn't lead to what is ultimately best. Él sabe que no nos llevaría a lo que últimamente es mejor. Think of it this way. Piénselo de esta forma. Imagine a good and loving Father. Imagínense a un padre bueno y amoroso. Let's use Cole for this example. Usemos a nuestro amigo Cole como este ejemplo. Imagine that Chloe asks him for a sharp knife. Imagínense que Chloe le pide un cuchillo afilado. She may sincerely believe that she needs it, Ella puede creer sinceramente que lo necesita, but Cole knows this. pero Cole conoce el riesgo. He understands the danger of a 3-year-old having a sharp knife. Él entiende el peligro de que una niña de 3 años tenga un cuchillo afilado. And so Cole's love for her is not shown in giving her what she wants, Así que el amor de Cole por ella no se muestra en concederle su petición, but in giving her what is better, sino en darle lo que es mejor, even if she doesn't understand it at the time. incluso si Chloe no lo entiende en ese momento. And so similarly, Y de manera similar, Jesus doesn't promise to give us everything we ask for. Jesús no promete darnos todo lo que le pedimos. Rather, to give us everything we need. Más bien nos promete darnos todo lo que necesitamos. And He knows our needs better than we do. Y Él conoce nuestras necesidades mejor que nosotros. That's what makes this promise a comfort. Y eso es lo que hace que esta promesa sea consoladora. If we ask and He gives it, Si pedimos y Él nos da, we know it's for His glory. sabemos que es para su gloria. If we ask and He withholds it, Si pedimos y nos niega, we know it's for our good. sabemos que es para nuestro bien. Either way,
trust His wisdom. Podemos confiar en su sabiduría We can rest in His promise, I will do it. y podemos descansar en su promesa. Lo haré. Not because our words are magic, No porque nuestras palabras sean mágicas, but because Christ is faithful. sino porque Cristo es fiel. And He will never withhold what is true. Y Él nunca nos negará lo que es verdaderamente bueno. So that's the comfort in Christ's promise. Ese es el consuelo de la promesa de Cristo. Now, as we close, Ahora, al terminar, I hope this passage has been as encouraging to you all as it has been to me. espero que este pasaje haya sido tan animador para ustedes como lo ha sido para mí. Because Jesus isn't offering vague encouragement or shallow hope. Porque Jesús no está ofreciendo un ánimo vago ni una esperanza superficial. He's giving His disciples and us today Él está dando a sus discípulos y a nosotros hoy something solid to rest in, algo sólido en lo que podemos descansar, something firm. algo firme. He knows the troubled hearts need more than feelings. Él sabe que los corazones turbados necesitan más que sentimientos, They need truth. necesitan la verdad, They need Him. lo necesitan a Él. We saw first there's comfort in Christ's presence. Primero vimos que hay consuelo en la presencia de Cristo. He's God with us. Él es Dios con nosotros. In every fear and trial, we are not alone. En cada temor y prueba no estamos solos. He is near, and that's enough. Él está cerca y eso es suficiente. Then we saw comfort in Christ's work. Luego vimos consuelo en las obras de Cristo. He went to the cross, Él se dio a sí mismo en la cruz, rose again, resucitó and is coming back to bring us home. y volverá para llevarnos a casa. The path is prepared, El camino está preparado. our future is secure. Nuestro futuro está seguro. We then saw comfort in Christ's mediation. Luego vimos consuelo en la mediación de Cristo. He's not just the one who did the saving work, Él no es solo quien hizo la obra salvadora, He's the one who delivers it to us. Él es el quien nos la entrega. He's the way, the truth, and the life. Él es la forma, la verdad y la vida. To Him alone we come to the Father. Solo a través de Él llegamos al Padre. And because of that salvation, Y gracias a esa salvación, we now live with comfort in Christ's purpose for us. ahora vivimos con consuelo con el propósito que Cristo tiene para nosotros. We're not left to wonder or figure out life for ourselves. No estamos abandonados a nuestra suerte ni tenemos que descubrir el sentido de la vida por nosotros mismos. We've been given a mission Se nos ha dado una misión to proclaim His name to the world, a proclamar su nombre al mundo and we've been empowered by His Holy Spirit to do so. y su Espíritu nos ha dado poder para hacerlo. And then finally, we saw comfort in Christ's promise. Y finalmente vimos consuelo en la promesa de Cristo. He will do whatever we ask in His name, Él hará todo lo que le pidemos en su nombre. whatever brings glory to the Father, Todo lo que glorifique al Padre and whatever is truly good for us. y sea verdaderamente bueno para nosotros. That means we can pray with confidence Eso significa que podemos orar con confianza and rest in His wisdom. y descansar en su sabiduría. So, church, let's take comfort in Jesus' words. Así que, iglesia, encontremos consuelo en las palabras de nuestro Salvador, Not in our ability to figure things out, no en nuestra capacidad para resolver las cosas, not in our ability to tough things out, no en nuestra capacidad para soportar las cosas difíciles, but in Christ. sino en Cristo. He's near, Él está cerca. He's finished the work, Él ha terminado la obra. He intercedes on our behalf, Él intercede por nosotros. promises to be faithful, Él nos da un propósito. and gives us purpose. Y Él, es fiel y nos da sus promesas en ese propósito. Let's believe that together, church. Así que creemos en esto juntos, iglesia. Let's pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father,